En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 50ª, el último domingo antes de la Cuaresma, empieza el miércoles. La Cuaresma, recuerden los ayunos, no olvidé decirlo, todos los viernes. El miércoles de ceniza es ayuno y abstinencia. El ayuno que exige mínimo la Iglesia Católica es una cosa muy pequeña en el desayuno, tal vez un café con leche y un pequeño pancito. El almuerzo puede ser normal, pero sin carne. Y a la tarde de cena, lo mínimo que pide ayuno la Iglesia Católica es algo muy leve, puede ser otro café con leche y un pancito, o un pequeño caldo y un pancito. Eso es lo mínimo que pide la Iglesia Católica. Hay que hacerlo por la Cuaresma, los viernes, la abstinencia por la Cuaresma. Ahora sí, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. 50ª, decíamos, el último domingo antes de la Cuaresma. La Santa Iglesia Católica, a través de San Pablo, nos pone ese hermosísimo texto del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que se le ha llamado el himno de la caridad, una descripción de las cualidades que tiene la caridad, realmente muy hermosa. Y la Iglesia Católica toma de principio a fin el capítulo entero para ponerlo en la misa de hoy. Quería leer primero algunos pequeños fragmentos, no entero, tan hermoso que vale la pena reescucharlo. Hermanos, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviera caridad, sería como bronce que suena o como címbalo que retiñe. Sería algo hueco, sin verdadero contenido, algo vacío por dentro. Y si tuviese el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y si yo tuviese toda la fe, de modo tal que pudiera trasladar los montes de una parte a otra, pero no tuviese caridad, nada soy. Y si yo distribuyese todas mis riquezas en comida para los pobres, y si entregara mi cuerpo para que arda en las llamas, y no tuviera caridad, de nada me aprovecharía, de nada me serviría. Todas esas acciones, si uno las hace sin caridad, no sirven de nada. Y caridad, en esta explicación de San Pablo, tiene un doble sentido. Primero, el más profundo, el amor a Dios. Ese es el sentido primero de la caridad. Y en segundo lugar, y por amor a Dios, el amor al prójimo. El amor al prójimo es un sentido segundo y un sentido traslaticio o derivado del amor a Dios. Si yo amo a Dios, tengo que amar al prójimo. Y ese, y no otro, debe ser el motivo de todas mis acciones buenas, de todas, de absolutamente todas. Si no, no sirven. Padre, yo conozco que los masones, a veces hacen limón a los pobres. Sí, alguna que otra vez creo haber visto que tal o cual secta de la masonería hace ayuda a los pobres. No sirve de nada. El motivo de toda buena acción tiene que ser Dios. El motivo último y profundo de por qué yo quiero ayudar al prójimo tiene que ser Dios, como muestra de amor a Dios. Y los masones, lo último que hacen es hacer esas acciones con motivo de Dios. Son los enemigos de Dios. Entonces, todas nuestras acciones, si yo no las hago como motivo último y profundo por Dios, porque Dios me pide eso, no sirven de nada. Sería naturalismo. Los masones no usan ni siquiera la palabra caridad, porque es una palabra católica. Altruismo, beneficencia, etc. Y un segundo punto a considerar, si yo no tengo caridad, no sirven mis acciones, significa el estado de gracia. El estado de gracia es lo que le da luz y valor ante Dios a todas mis acciones. Padre, pero entonces cuando estoy en pecado mortal no hago nada. No, porque una buena acción, y si soy capaz, son cosas invisibles, de hacer un verdadero acto de caridad y estar en pecado mortal, sin darme cuenta recupero la gracia y me puedo llegar a salvar. O un intento de hacer una buena acción, si Dios no lo permita, alguno tiene pecado mortal, puede empujarlo con una gracia actual que Dios da al arrepentimiento y la salvación eterna, sin ninguna duda. Siempre hay que hacer acciones buenas, pero hay que distinguir el verdadero
valor de las acciones buenas ante Dios. Sigo leyendo porque es muy hermoso el texto de San Pablo. La caridad ahora va a dar cualidades de la caridad. La caridad es paciente. Y paciente, ya lo hemos explicado una vez en su sentido propio y del latín, significa que sabe padecer. Si yo tengo caridad, si yo amo a Dios, el sentido primero de la caridad, eso, tengo que ir. Y si no, igual voy a tener tribulaciones, igualmente voy a tener padecimientos y no van a servir de nada. La caridad es paciente, la primera cualidad que va a dar San Pablo. Y en su sentido propio, derivado del latín, significa el que tiene caridad sabe sufrir, sabe padecer, sabe ofrecer a eso a Dios en unión con Él en la cruz y en pago por mis pecados y para la conversión del prójimo. Y para la conversión del prójimo. La caridad es benigna. La caridad no es envidiosa. La caridad no obra el mal. La caridad no obra el mal. Si yo quiero tener caridad, no obro el mal. En latín la palabra especial, pérpera, dice ahí. No solamente puede significar que no obra el mal, sino que la caridad no es falsa. La caridad no anda con falsía, con doblez, con hipocresía. La caridad no obra torcidamente, obra en recto, es franca, es franca. La caridad no se ensoberbece, por supuesto. Si yo tengo caridad no puedo ser soberbio. La caridad no es ambiciosa, no busca su propio provecho, no se irrita, no piensa mal. Qué común que es en las relaciones humanas andar pensando mal del prójimo. ¿Qué sabes tú lo que hay en la conciencia de un ser humano? El único que sabe lo que hay en la conciencia de un ser humano es Dios. Es impenetrable la conciencia. Pero qué común es en la vida de nosotros andar diciendo, fulano hizo tal por esto. ¿Qué sabes tú si lo hizo por eso? Eso hay que erradicar la mala costumbre de andar juzgando. Cuanto mucho uno puede tener una impresión de que tal vez es por eso. La gente no hace eso. La gente dice, fulano lo hizo por eso. ¿Qué sabes tú? Caramba, si lo hizo por eso no. Como si nada le lee en la mente a las personas. La caridad no piensa mal. Y si lo hizo por eso, o no lo hizo por eso, que lo sabe es Dios, y a Él le tendrá que rendir juzgamiento y cuentas. Entonces, si uno o muchos tienen la mala costumbre de andar leyendo las conciencias de las personas, que no se puede, pero así emiten los juicios, a erradicar esa mala costumbre. La caridad no piensa mal. La caridad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Debemos soportarnos mutuamente porque todos tenemos nuestros propios defectos. La caridad todo lo soporta. Y ahora viene una cualidad hermosísima que va a decir San Pablo allí, que quiero traer ahora a colación y que tiene mucho que ver con nuestras épocas. La caridad no se alegra con la iniquidad. No se alegra con la iniquidad. La caridad no se alegra con las cosas malas. La caridad no se alegra con los pecados, obvio, sino una falsa caridad. ¿Cómo voy a decir de caridad junto con la iniquidad, junto con el pecado, junto con las cosas malas? La caridad, dice San Pablo, no se alegra con la iniquidad, sino que se complace con la verdad. La caridad está absolutamente unida con la verdad. Y si no, es una falsa caridad. No es caridad. Así nos han enseñado todos los santos, así nos dice el sentido común, así nos ha enseñado letra por letra San Pío X. Si no me equivoco, fue en Notre Charge Apostolique, en ese documento, pero no es nada nuevo, es básico. La caridad está absolutamente unida con la verdad, y si no, es una falsa caridad. Básico. Una falsa caridad que la une con el pecado. No puede ser. ¿Qué caridad va a ser eso, por favor?
Si estamos en una falsa caridad, no hay nada. Una falsa caridad unida al no cambiar de vida y seguir pecando, eso no puede ser. Es una falsa caridad. Francisco, me disculpan, Francisco, la falsa iglesia del Concilio Vaticano II. Eso es una falsa caridad. ¿Cómo va a estar la caridad unida al pecado? No puede ser. ¿Cómo va a estar la caridad unida al no cambiar de vida? La caridad exige el cambio de vida, exige el dejar de pecar. Una caridad unida, una falsa caridad, unida al error, unida a enseñanzas contra el dogma católico, unida a enseñanzas contra la verdad de Dios, una falsa, entonces, falsísima caridad, la iglesia falsa, moderna del Concilio Vaticano II. Miles de enseñanzas de herejías y contra la verdad de Dios, contra el dogma católico. La caridad, dice San Pablo, se complace en la verdad. En latín, caritas congaudet veritati. La caridad se complace en la verdad. La caridad no puede dejar de estar unida con la verdad. Y si no, no hay caridad. San Pío X decía, y los santos y todos, la primera caridad es la verdad. La primera caridad es la verdad. Y tantas cosas lindas que implica la caridad en nuestras acciones, abarcando su sentido primero, Dios. Entonces mi vida, si yo digo tener caridad, tiene que estar ordenada para Dios, obsequiada, regalada para Dios. Yo me tengo que regalar a Dios, sino ¿qué caridad? ¿De qué caridad estoy hablando? Y por derivación tiene que traslucirse y manifestarse en amor al prójimo. Hace muy poquito les decíamos en una prédica que tomaba la Santa Iglesia Católica 4 domingos seguidos sobre la caridad en su manifestación primera, mi vida hacia Dios, y en su manifestación segunda, ayudar y amar al prójimo. Y eran 5 en realidad, porque el domingo, les decíamos en su momento, primero, segundo, tercero y cuarto domingo después de Epifanía, y en realidad el domingo quinto también. Tiene muchos conceptos hermosísimos sobre la caridad. En su momento les habíamos hablado 2 de esos domingos y habíamos traído a colación lo que una vez dijo el padre Castellani, elogiando la forma de predicación a veces de los apóstoles, la sencillez y la claridad. Enumerar las cosas buenas, hagan eso, y enumerar las cosas malas, no hagan esto otro, se van al infierno. Pues bien, porque además si no se haría muy extenso para comentar mucho, queríamos al menos espigar. Y ya que solamente de 5 domingos, y hoy es un domingo más, sobre la caridad, de 5 domingos en esa oportunidad habíamos tomado tan solo 2, queríamos explicar algunos consejos tomados de la Sagrada Escritura y de la liturgia católica sobre cosas hermosas que tienen que ver con la caridad. Repito, sea en su sentido primero, amor a Dios. Entonces mi vida, si tengo amor a Dios, si quiero tener amor a Dios, tiene que ser concorde y acorde al catolicismo. Y en su sentido segundo, tengo que amar al prójimo, tengo que ayudar al prójimo. Algunos conceptos muy hermosos entonces. Domingo quinto, después de Epifanía, explicando alguno que otro. Hermanos, vestidos, dice San Pablo, de entrañas de misericordia. No, Padre, porque fulano de tal hizo tal cosa por tal cosa. No lo sabe. Y si lo hizo, rendirá cuentas. Entrañas de misericordia, no de juzgamiento al prójimo. Vestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia, la pureza en nuestras acciones, si yo amo a Dios, la pureza en las vestimentas, de paciencia, de saber padecer, soportándoos mutuamente, Qué fácil que pasan, y tal vez esto le dé luz y grábenlo para que se quiten ciertos defectos, qué fácil que nos pasa de tal vez fulano hizo eso. No, la gente no dice tal vez, la gente dice fue por eso. ¿Qué sabes tú, caramba? Da ganas de enojarse. ¿Qué sabes tú?
No se puede saltar de un tal vez a es así. El que lo sabe es Dios. Soportándoos, no juzgándoos, perdonándoos, dice después San Pablo, mutuamente, así como el Señor os ha perdonado, así también vosotros. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Otros conceptos de ese mismo domingo. Pero sobre todo, dice San Pablo, tener caridad, lo mismo que el domingo de hoy, que es el vínculo de la perfección. ¿Qué significa la palabra perfección allí? Que es el vínculo de la santidad. La palabra perfección en los textos espirituales significa siempre santidad. Vinculum perfectionis en latín. La caridad es lo que ata a la santidad. Si no, olvídenlo. Y la paz de Cristo exulte en vuestros corazones. Cualquier cosa que hagáis, sea de obra, sea de palabra, hacedlo todo en nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios. Todas mis acciones para Dios. Sentido primero de la caridad. Otro ejemplo de otro domingo, el domingo segundo, el de recién era el quinto, después de Epifanía. El que hace obras de misericordia, las obras de misericordia son caridad hacia el prójimo. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. Yo tengo que estar contento de poder ayudar al prójimo, no protestar porque tengo que ayudar al prójimo. Vuestra caridad sea sincera, sin simulación, sea franca, sin hipocresía, aborreciendo lo malo, uniéndoos a lo bueno. Nuestras acciones en el mundo moderno suelen ser al revés, aborreciendo lo bueno y uniéndoos a lo malo, exactamente al revés. Pues no, aborreciendo lo malo y uniéndoos a lo bueno, amándoos mutuamente con caridad fraterna, dice San Pablo. Caritate fraternitatis invicem diligentes, amándoos mutuamente con caridad fraterna. Sed fervorosos de espíritu, rezad con amor a Dios. Rezad con amor a Dios. Sed fervorosos de espíritu, pues servís vosotros al Señor. Vosotros servís al Señor. Sirven nuestros fieles, uno mismo sirve a Dios. ¿Está sirviendo a Dios? Gozaos en la esperanza. En la tribulación, sabed sufrir. Hay que saber sufrir. En la oración, sed dedicados, insistentes, perseverantes, en latín, instantes. Padre, recé un día el rosario nomás. Pues así no vas a obtener el premio de la salvación eterna, que es lo que se le regala a los que rezan el rosario siempre. En la oración, sed dedicados, instantes, insistentes, perseverantes. Y un último domingo, más porque son todos conceptos muy lindos para compartirles. Hermanos, dice San Pablo, en este caso el primer domingo después de Epifanía, hermanos, os ruego que ofrezcáis a Dios vuestros cuerpos como si fueran una hostia viviente, santa, que agrada a Dios. Vuestros cuerpos, nuestros cuerpos, ¿están ofrecidos así? Si alguien llega a hacer pecados con su propio cuerpo, nuestros cuerpos están ofrecidos así. Os ruego que ofrezcáis a Dios vuestros cuerpos como si fueran una hostia viviente. ¿Mi cuerpo es una hostia viviente o es una caneca de podredumbre? Ofrezcáis vuestros cuerpos a Dios como una hostia viviente, en latín, hostiam viventem. No solamente eso, santa, como una hostia santa. Mi cuerpo es una hostia santa. Como una hostia viviente, santa, que agrada a Dios. Que agrada a Dios. ¿Mi cuerpo agrada a Dios o peca contra Dios? Si yo amo a Dios, primer sentido de la caridad, tengo que ofrecer mi cuerpo como una hostia viviente, santa y que agrada a Dios. Y no os conforméis
a este siglo. No llevéis vidas mundanas. No os arregléis, no os acomodéis según o conforme los cánones de la vida mundana, los cánones del mundo. ¿Llevo de verdad una vida católica? ¿O el domingo 1 hora nomás? Y el resto, viva el mundanito o viva la mundanita. 6 días a la semana, el mundanito y 1 horita. El domingo tampoco vamos a exagerar, porque el domingo tiene 24 horas, vengo 2 para la misa y el resto mundano. No os arregléis conforme al mundo, conforme a este siglo, dice San Pablo, sino que reformaos, dejad de pecar, reformaos según la novedad de vuestro espíritu. Tenéis o tenemos un espíritu nuevo por el santo bautismo, un espíritu católico. Somos en teoría católicos, entonces tenemos que vivir según Dios y según el catolicismo, para que os ejercitéis sobre cuál es la voluntad buena de Dios, la que es agradable a Él, la que es santa. Muy hermoso. Y terminamos con 2 frases que ya se las habíamos dicho unas semanas atrás. El amor al prójimo no obra el mal. El amor al prójimo no obra el mal. Dilectio proximi malum non operatur. La plenitud de la ley, el cumplimiento total de la ley de Dios, la plenitud de la ley es la caridad. No seas vencido por el mal, sino que tú vence al mal con el bien. Realmente un colofón. No seas vencido por el mal, sino que tú vence al mal con el bien. En latín, non vinci a malo, sed vince in bono malum. Ave María Purísima. María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo,